Esto no puede ser. Así está toda la mañana, ¿eh? Esto es la teleasistencia. Y esto es, por lo visto está estropeado, no lo sé. Bien, dentro de un segundo, pues me imagino, vamos a ver cuánto tiempo en lo que dure el reportaje, que no es largo, es cortito y además es información. No es nada. Sí que tiene comentarios, sí que tiene observaciones, eh, y va a salir ahora. Nada más termine de grabarlo, lo voy a subir. Eh, porque es información y la información, pues si se queda mucho tiempo, si pasa mucho tiempo, deja de ser información, pasa a ser historia o historias por ahí o lo que sea. Vamos al tema. Esa es la diferencia que hay entre la información y la historia. Pues bien, hace unos días, dos, creo que 2 días, el día de la victoria es la conmemoración europea de la rendición, la conmemoración rusa, perdón, de la rendición de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, que tuvo lugar el 7 de mayo de 1945 y que este año cumplió su 70 aniversario. Todos los años se conmemora esta victoria y se honra a los más de 50 millones de muertos que tuvo la antigua Unión Soviética. 50 millones de muertos, imaginaros, más habitantes que tiene España. Bueno, los habitantes que tiene España si contamos a todos los inmigrantes legales y ilegales que hay. Todos, como, como imaginaros. Comentario. Nunca, nunca, servidor, personalmente, he podido entender ni comprender por qué a algunos países les sienta como un tiro de mal que Rusia honre a sus más de 50 millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial. Sí, y me estoy refiriendo a Estados Unidos. Les sienta fatal. No es ningún acto político, no es ningún acto de nada, simplemente es un acto de homenaje y honran a sus muertos, a los 50 millones, más de 50 millones de muertos que sufrió la antigua Unión Soviética cuando ganó la Segunda Guerra Mundial, aquí en Europa. Nota, quizás porque el mundo pudo y puede ver con toda claridad que realmente fueron los rusos, el ejército rojo, quien ganó la guerra contra la Alemania nazi, cosa, una nota dentro de la nota o un comentario dentro del comentario, cosa que los que me seguís, pues lo sabéis, solo hay que leer libros de historia, solo hay que echar mano de la hemeroteca. Cuando los norteamericanos llegaron a Berlín, Berlín estaba tomada ya por el ejército rojo. Las banderas del ejército rojo pues estaban en la puerta de Brandenburgo, en la Cancillería, donde se ponen las banderas cuando conquistas un país. Yo no le quiero quitar ningún mérito a Estados Unidos. Estados Unidos ganó la guerra contra Japón, pero la de Europa la ganó Rusia. Ya está. La vida es así. No, no es ningún pecado. Eh, es historia. Y si lo queréis comprobar, libros, libros, libros de historia y hemeroteca. Y mucha hemeroteca. La hemeroteca aquí hoy va a salir muchas veces.
Hoy, este es el motivo, hoy vamos a conocer a los dos líderes que se están enfrentando en una guerra. Curiosamente, es, según los libros de historia, la historia es el mismo país, la misma nación, solo que Ucrania, aprovechando el derrumbe de la antigua Unión Soviética, aprovechó para obtener su independencia. Pero no se fue con las manos vacías, se fue con las bases, con los submarinos, con los buques, con los misiles nucleares, con un montón de cosas que no eran de ellos. ¿Tú quieres la independencia? Pues háblalo, negócialo, pero no te lleves mi ejército, no te lleves mis bombas nucleares, no te lleves mi puerto estratégico que tengo en el Mar Negro, mi base principal, no te lleves mis buques, no te lleves mis misiles nucleares. Pues aprovechándose de, del derrumbe de la Unión Soviética, que lo produjo Mikhail Gorbachev, pero con toda la intención del mundo, porque Mikhail Gorbachev, como yo siempre digo, debería de tener una plaza en cada pueblo y ciudad del mundo. Este señor ha sido el que más ha hecho por la paz en el mundo, porque este señor sabía que si se dividían los dos bloques, la Unión Soviética y Norteamérica, que eran las grandes superpotencias, estamos hablando de la Guerra Fría, sabía que en cualquier momento pues se podía destruir el planeta, porque la destrucción estaba asegurada. Más tarde llegaría el SALT 1 y el SALT 2, que fue cuando se negoció el destruir un montón de armas atómicas por ambas superpotencias. Pero es que caramba, ya habían estado varias veces, unos dicen que 9, otros que 10, otros que 20, otros que permanentemente, nunca lo sabremos, pero por lo visto estuvimos muchas veces a desaparecer como especie. Y entonces salió un secretario general del Partido Comunista de la antigua Unión Soviética que se llevó el premio Nobel de la Paz directísimamente, no como Obama, que le dieron un Nobel de la Paz por ser negro. A él le dieron un premio Nobel de la Paz por hacer un mundo más seguro. Y gracias a él tenemos un mundo más seguro. Mikhail Gorbachev, que no se os olvide nunca el nombre. Si lo queréis buscar es el que tiene la mancha aquí en la frente. Y desmontó él la glasnost, la perestroika, que quiere decir libertad y apertura. Yo no hablo ruso, pero quiere decir eso, libertad y apertura. Este hombre pensó, si yo desmonto la Unión Soviética, desmonto el Partido Comunista, lo refundo todo, elimino el Pacto de Varsovia, que era la OTAN de la antigua Unión Soviética, pues Estados Unidos posiblemente no, seguro que hará lo mismo. Pues no, se equivocó. En vez de desmontar la OTAN, lo que hizo fue reforzarla y aumentarla. Bien, yo no sé si vive el señor Mikhail Gorbachev, pero para mí se merece todos los respetos del mundo. Y es, para mí, según mi criterio, la persona que más ha hecho por este planeta que ha existido sobre la Tierra. Hoy vamos a conocer a los dos líderes que se están enfrentando en una guerra. Curiosamente, es según los libros de historia el mismo país, la misma nación. Solo que Ucrania, como he dicho, aprovechando el derrumbe de la antigua Unión Soviética, aprovechó para obtener su independencia. Pero sí,
no se olvidó de llevarse todos los misiles, las bases, los buques, los carros de combate, los aviones, los polvorines y todo, hasta el ejército. Pero Rusia no hizo demasiado caso porque la mitad de los ucranianos, o más de la mitad de los ucranianos, son rusos. Hablan en ruso. El pastel era muy grande para que lo gestionara el borracho de Boris Yeltsin. Todos tenemos en nuestra mente a Boris Yeltsin bailando a la puerta de la Casa Blanca mientras un Bill Clinton se parte de risa burlándose del presidente de la Federación Rusa. Yo conozco, tengo buenos amigos rusos y también ucranianos y cuando hablo, ahora en estos momentos me estoy acordando de ellos y me imagino que esta gente se les caería la cara de vergüenza o se pondrían a llorar. Pues bien, ¿quién es Zelensky y quién es Putin? Comentario. Para, para ver de quién hablo primero, fijaos, lo he echado a suertes. Sí, he lanzado una moneda al aire, a cara y cruz, y el primero que ha salido ha sido Zelensky. Así que primero os contaré quién es Zelensky y después Putin. Porque como el asunto es tan politizado, pues digo, pues voy a hacer esto. Que como no tengo pruebas, ni lo he grabado ni nadie, pues os lo podéis creer o no, pero lo he hecho. Nota, he intentado que la información de los dos viniese del mismo sitio, pero curiosamente no ha podido ser, porque solo hablan de Zelensky, que ha salido el primero cuando lo he echado a suerte. Y también ha sido el primero que he buscado. Hacerme el primero, pues lo he buscado el primero. Segundo, he buscado a Putin. La sorpresa ha sido mayúscula cuando en el periódico español prestigioso que he buscado la información, porque simplemente estoy preguntando quién es Zelensky y quién es Putin, pues solo hablan de Zelensky y no hablan nada de Putin. Así que he recurrido a otro medio. También aprovecharé para deciros 4 cosas tanto sobre Ucrania como de Rusia, muy básicas, que estoy convencido que todos los que me seguís ya las sabéis. Bien, vamos al tema. ¿Quién es Vladimir o Volodymyr Zelensky? Observación, o comentario, o nota, lo que queráis. Las hemerotecas, malditas hemerotecas, no mienten. Kiev, 21 de abril. 21 de abril de hace mucho tiempo. El ganador de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo en Ucrania, el actor Vladimir Zelensky, logró convertirse en el hombre más poderoso de su país gracias a la enorme popularidad de una serie de televisión. Entrecomillado, es decir, literal. Un comediante puede convertirse en presidente, pero es triste que un presidente se haya vuelto un comediante. Se cierran comillas. Escribió Zelensky en uno de los numerosos ataques al actual presidente Petro Poroshenko durante la campaña electoral. Se vuelven a abrir comillas, es decir, textual, el servidor del pueblo, se cierran comillas. La serie en la que Zelensky es un modesto profesor de historia que llega a la presidencia del país fue estrenada hace 4 años y según todos los analistas ha ejercido una grandísima influencia en la psique de los ucranianos. Por ello, apenas unas semanas después de presentar su candidatura, Zelensky, de 41 años, es decir, que esto está escrito
hace 4 o 5 años, ya encabezaba los sondeos dejando atrás a Poroshenko y a la experimentada ex primera ministra Yulia Tymoshenko. Los analistas ucranianos y extranjeros se rascan la cabeza en busca de respuestas a la meteórica carrera política del popular comediante y también empresario que habría sido el protagonista de un experimento mediático. Vuelvo a repetir esta frase. La meteórica carrera política del popular comediante, y atención, y también empresario, y muchísima atención, que habría sido el protagonista de un experimento mediático sin precedentes dirigido por el oligarca Igor Kolomoyevsky, enemigo acérrimo de Poroshenko, exiliado en Israel. Con nota que me sale ahora, con todas las palabras, te están diciendo que Zelensky llegó ahí apoyado con dinero de Israel. Que Israel es el que está realmente detrás de Zelensky. Y esto fue escrito, pues, hace 4 años. 3, 4 años. Por eso se llama hemeroteca. Lo comparan con Ronald Reagan, por ser un popular actor, al igual que el expresidente de Estados Unidos, y con el actual inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, por su inexperiencia e histrionismo. Algunos creen, en realidad, los ucranianos no votaron el domingo a Zelensky, sino algunos creen que los ucranianos, el domingo, ese domingo que lo eligieron presidente, no votaron a Zelensky, sino al personaje que interpreta Vasily Goloborodko, que no votaron a Zelensky, votaron al personaje que él interpreta en la serie y que ha tenido carta blanca en la pequeña pantalla para ridiculizar a todo ucraniano viviente, incluidos los todopoderosos y odiados oligarcas, entrecomillado. Los ucranianos no apoyan tanto al personaje como el argumento de la serie. Vamos. Y dándole, que sois inteligentes. YouTube me dice que sois muy inteligentes. Votaron porque una persona al margen del sistema sea presidente e intente cambiar la política ucraniana desde dentro. Comentó no lo voy a decir hasta el final, el conocido politólogo Vladimir Feshenko. Toda una institución. En analista de estas cosas. Y sobre todo de la zona, porque estos medios de comunicación y de servicios de noticias, pues cuentan con los más prestigiosos politólogos de las regiones donde se producen cosas. Con todo ese presidente virtual dejará de serlo en cuanto sea investido, tras lo que tendrá que tomar decisiones que, fijaos el adjetivo calificativo que ponen, golpearán a buen seguro su popularidad, teniendo en cuenta en particular que no tiene un partido propio ni un equipo experimentado y que poco se sabe de su programa político y económico. Vamos, que no tiene nada, ni delante ni detrás, solo está él, punto. Solo está él. Ha sido una operación donde alguien, un país, un grupo, un lobby muy grande de personas con muchísimo dinero, pues han colocado a esa persona ahí, plaf. Esto lo está diciendo un politólogo, pero impresionante.
experto en la región, en la zona. Bien, sigamos. Zelensky, al que muchos consideran de origen judío, te están dando muchas pistas, nació en el país, concretamente en la provincia de Dnipropetrovsk, actual Dnipro. Dnipro. El hecho de que su primer idioma sea el ruso, ¿habéis oído bien? El primer idioma, la lengua materna de Zelensky, no es el ucraniano, es el ruso. Y no el ucraniano le ha granjeado el apoyo de los rusoparlantes. Vamos, que encima los rusos lo apoyaron, porque es ruso como ellos, que nunca perdonaron a Poroshenko su giro nacionalista. La mayoría de los votantes, en particular los rusoparlantes, esperan que Zelensky ponga fin a la guerra en el revuelto Donbass, territorio que él no tiene intención de reconquistar por la fuerza. Pues joder, si lo llegan a adivinar, Zelensky ha insistido en que pone la vida humana, entrecomillado, por delante de un puñado de tierra. Vamos, que no va a poner, traduzco, para que se os quede claro, y yo sé que sois muy inteligentes porque YouTube me lo dice. Zelensky, cuando fue elegido presidente hace 3-4 años, dijo que él no iba a poner una vida humana por un trozo de tierra. Coño, si llega a decir lo contrario. Aunque nunca ha renunciado a recuperar Crimea, la península anexionada por Rusia. Es que claro, en Crimea, el comentario que me sale ahora, Crimea está la base más importante de Rusia en el Mar Negro, que cuando se separó Ucrania, aprovechándose de la situación, pues se quedó con esa base, con todos los buques que había allí, con todas las armas atómicas, con todos los aviones, con todo el arsenal, con todos los soldados, con todo. ¿Vosotros permitiríais que si Cataluña, que es la que está dando más por culo aquí en España, se independizase, se quedara con medio ejército español, con todas las fragatas que tenemos, con los submarinos S-80 y con todo lo mejor que tenemos? ¿A que no? Por lo mismo hizo Rusia. Pues nada. Y Rusia es más grande, más poderosa. De hecho, se ha mostrado dispuesto a dialogar con el jefe del Kremlin. El jefe del Kremlin es el jefe del Estado, el presidente de la Federación Rusa, el señor Vladimir Putin. Un tabú para Poroshenko y muchos políticos ucranianos, ya que considera que Ucrania está en guerra con Rusia, y tanto, porque en aquella época Rusia llevaba ya más de 10-12 años siendo vigilada y controlada por Estados Unidos y por países de la OTAN desde el espacio hasta las profundidades de los mares. Los aviones y los drones espías entraban y salían como querían por la inmensa Rusia. ¿Cuántos habrán derribado? ¿Cuántos habrán muerto? ¿Cuántos estarán prisioneros? No lo sabremos nunca. Al final pusieron barcos, buques que rodearon Rusia, buques armados con armamento nuclear. Al final pusieron carros de combate patrullando las fronteras de Rusia, soldados, aviones. Como Estados Unidos ya no tenía bastante, recurrió a la OTAN y pasaron a otro nivel. Empezaron a montar lanzamisiles y lanzamisiles y lanzamisiles y lanzamisiles, rodeando a toda Rusia por todas partes. Por eso quizás el señor Putin pues tuvo que parar 4 años, poner a Medvedev, oye, que me perdonen los rusos y los ucranianos por mi pronunciación,
puso a Medvedev como presidente, persona de su total confianza, lo puso y él y el señor Putin se puso a trabajar como un loco para reorganizar Rusia y ponerla a los niveles estándares del siglo XXI. Y y lo hizo en un tiempo récord, en 4 años. Pero esto ya saldrá. Eso sí, ya ha adelantado que no aprobará un estatus especial para las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, ni tampoco una amnistía para las milicias prorrusas consideradas terroristas en Kiev. ¿Creéis que un payaso, pregunto, el comentario que me sale ahora, un payaso, para que os hagáis una idea, el típico personaje que está en un semáforo cuando entras en una ciudad vestido de saltimbanqui, de payaso, callejero, que te limpia, te ensucia el cristal del coche, llega presidente de la noche a la mañana? Hombre, yo creo en los milagros, pero apoya la difusión de la lengua y cultura ucranianas. Fijaos, ruso, y de repente su lengua, mi lengua materna es el valenciano. ¿Vale? ¿Vale? El domingo yo estaba con unos amigos maravillosos que también tenían su lengua propia. Yo le estaba explicando a una señora muy simpática, muy amable, le estaba explicando que yo hacía traducción simultánea, que yo tenía mi lengua propia, mi lengua materna, el valenciano. Y que yo hago traducción simultánea y se nota, a veces se me escapa alguna palabra o la terminación de una frase la termino en valenciano, pero como la raíz es la misma, pues ala. Pues que su lengua materna, este es Zelensky, el señor Zelensky. Eh, el señor Zelensky, que su lengua materna es el ruso, pues apoya la difusión de la lengua y culturas ucranianas, pero se opone a la prohibición del ruso. Claro, es que es tu lengua materna, es tu lengua, es como piensas tú. Un tema muy sensible en el que tendrá que hilar muy fino durante los próximos 5 años. Y tanto que está hilando finamente en los próximos 5 años. Ya no tienes país. Y dentro de 4 días, espérate un mes y medio y vas a ver lo que te queda. Tiene una relación de amor y odio con Rusia, ya que hizo numerosas giras, visitas por el territorio del país vecino, la madre Rusia que dicen ellos, en el marco del popular concurso de comedia KVN, y también actuó en varias películas taquilleras. Comentario que no lo puedo evitar. Vais a ver que las comparaciones dentro de un momento son terriblemente odiosas. Este no es político, no es estadista, no está preparado. Y España, entre ellos, le está mandando armas para que mate a rusos. Y Rusia, que no se os olvide a nadie, es una gran superpotencia. Y no está sola. Tiene a otra gran superpotencia, que es la nueva dueña, ama y señora, el nuevo imperio, Rusia. Y a muchos países del mundo. Todos pudimos ver en las imágenes, en los barridos de la cámara, las imágenes del desfile militar y la ceremonia tan espectacular, que allí habían negros, que yo sepa, negros, y personas que se notaba que no eran rusos. ¿De dónde eran? No tengo ni idea. Pero allí habían invitados de otros países que, estando Rusia como está enfrentada a todo Occidente, tienen los santos cojones de ir ahí, el valor de ir allí.
porque la CIA no ha perdido un segundo en ver tu imagen facial y saber exactamente tú quién cojones eres. Bien, al año que viene iré yo, así también saldré en la CIA. Bien, al mismo tiempo apoyó la revolución de Maidán, realizó varias actuaciones para los soldados ucranianos enviados a combatir en el Donbass. Fijaos. Al mismo tiempo apoyó la revolución del Maidán. Realizó varias actuaciones para los soldados ucranianos invadidos a combatir en el Donbass y contribuyó a la causa militar con dinero de su propio bolsillo, lo que le costó la apertura de una causa penal en Rusia. Bien, yo aquí tengo que decir una cosa porque, vamos a ver, si tú eres un limpiafarolas, un limpiacoches, de estos que están en la calle, que te ponen la nariz de payaso y la bocinita, y a cambio de ensuciarte para limpiarte el cristal del coche, pues te dan 1 euro. Si te lo dan o no te mandan a tomar por culo. Eh, ¿Cómo es posible que tú des dinero de tu bolsillo? Si eres pobre como una rata, alguien te lo ha dado. Y otra cosa, ¿vosotros os imagináis a Maripili, a Sánchez, al presidente del gobierno español, o bien, o a su majestad el rey, vestido de payaso, animando a las tropas españolas? ¿O al abuelo Biden? ¿Os lo imagináis? ¿O a Macron? ¿Os lo imagináis vestido de payaso? ¿Eh? ¿Os lo imagináis? Eso no es un político. Eso no es un estadista. Eso es cualquier cosa menos un político y un estadista. Eso es una marioneta en manos de alguien, en manos de Israel. En relación con Occidente, apoya a países juntillas la integración en la Unión Europea. Bien, este es un espabilado de muchísimo cuidado, que detrás tiene a gente muy inteligente que le está aconsejando. Para entrar en la Unión Europea es tremendamente complicado, difícil, largo y costoso. Pues o yo me equivoco mucho, o antes, el día menos esperado, va a estar dentro de la OTAN. Perdón, dentro de la Unión Europea. Cuando hay países que llevan años llamando a la puerta. Toc, 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 toc. Entre ellos Rusia. Curioso, ¿no? Y la OTAN también quiere entrar dentro de la OTAN. El problema es que yo no sé qué entrará dentro de la OTAN, porque cuando Rusia se ponga en su sitio, y eso va a pasar dentro de un mes, mes y medio, cuando allá el terreno esté apto para que los carros de combate, los blindados y todo eso que no tiene Rusia, porque Rusia, como todo el mundo pudimos ver, ni tiene ejército, ni tiene moral, ni tiene armamentos, ni tiene tecnología, ni tiene nada, pues todo el mundo está muy tranquilo. Pues dentro de un mes, mes y medio, que allí el terreno ya empezará a estar apto para que los 11 ejércitos que ya tiene la Federación Rusa acumulados en la frontera de Ucrania con Moldavia, que eso se cruza, Rusia lo cruza en menos de 24 horas, ya te ha cruzado toda Polonia, ya no queda Polonia, ni queda Lituania, ni queda nada. Ya no queda nada. Ya se han plantado en todos los países que antes eran de ahí, del antiguo pacto de Varsovia. Pero no van a parar. Van a parar a ver cómo está el nuevo canciller de Alemania, que no se entera de la película. ¡Ay, Angela Merkel! ¿Cuánto te echamos de menos? Por lo menos tú sabías hablar en ruso y te llevabas bien con el señor Putin. Y eras inteligente y un buen político. ¡Ay, señor!
En relación con Occidente, apoya a pies juntillas la integración en la Unión Europea y la OTAN, aunque no ha puesto todavía fecha a la solicitud de ingreso. Por ejemplo, habló de 2023 y aboga por un referéndum en un segundo caso. Bien, acordaos que esto es hemeroteca pura y dura. Vamos a ver, que esto fue escrito hace 3 años, cuando ganó, o 4 años, cuando ganó Zelensky las elecciones. Es hemeroteca. Hemeroteca. Las noticias que salieron. De hecho, ha dejado bien claro que no quiere que Ucrania esté llamando durante años a las puertas de Bruselas, a las que ha pedido que trace una clara hoja de ruta para el país que no despierte falsas ilusiones entre los ucranianos. Bien, entrar en Europa es tremendamente costoso y difícil. Tienes que cumplir una serie de requisitos que Ucrania ni en aquella época los cumplía y ahora menos aún. Imposible, imposible. Y yo lo sé por experiencia, porque a España nos costó Dios y ayuda a entrar en Europa. De hecho, la última estrella que hay, que en ese momento se decidió que no se pondrían más, eh, es la española. Los demás no tienen ni estrella en la bandera. Algunos analistas creen que finalmente Zelensky, vamos, cuando estas empresas tan grandes de información hablan de los analistas, están hablando de los expertos de los respectivos países implicados, los más expertos, las élites. Sigo, hecha la aclaración. Algunos analistas creen que finalmente a Zelensky le ocurrirá lo mismo que al personaje que interpreta en la televisión y que será víctima de un proceso de impugnación, de impeachment en inglés. Sabéis que en inglés y nada es lo mismo, pero en fin, vamos, que lo echarán. Una posibilidad que no contempla la Constitución y que el futuro presidente ha prometido aprobar en breve. Bien, esto está sacado de la agencia EFE, la agencia de noticias oficial de España y de otro periódico. Comentario. La fuente más prestigiosa no puede ser y nos da mucha luz sobre el personaje que nos hace plantearnos muchas preguntas. Sabemos que Zelensky, en el caso de que tenga estudios, tiene muy pocos o fue muy mal estudiante, porque si se pasó la vida en la calle, en los semáforos y pidiendo limosna prácticamente, pues poco estudió. Sabemos que se ganó la vida trabajando de payaso, incluso sabemos más, fue un payaso de calle. Sí, como a las personas que están en los semáforos. Sabemos que como payaso nunca triunfó, porque hay payasos que son muy buenos. Sabemos que llegó a la televisión, que es muy difícil llegar a la televisión, pero no sabemos cómo y de la mano de quién, porque llegar a la televisión, yo de eso sé un poquito, no mucho, pero un poquito, es difícil. Pero que te den un programa de televisión o entrar en un programa de televisión, si no tienes padrino, amigo, si no tienes padrino, siendo nadie, si no tienes a nadie detrás que te ayude, no vas a entrar. No vas a entrar, a no ser que seas hijo de un súper famoso. Tampoco sabemos cómo consiguió el papel protagonista en una serie de televisión en Ucrania. Eso es imposible. Vamos a ver, nota. Yo voy a hacer una serie. Imaginaos que vamos a hacer una serie de televisión. Y sabemos que esa serie nos vamos a gastar dinero y que va a ser la serie teórica. Y vamos a intentar que esa serie sea la serie estrella de la televisión ucraniana.
¿Vosotros a quién recurriríais? ¿A una persona sin ningún tipo de experiencia, desconocida? ¿O a un actor muy solvente y reconocido? ¿O a un actor no muy reconocido, pero sabes que es un maravilloso actor? Porque aparte de que tú has preguntado por él, la gente que lo ha visto te lo ha dicho, joder, ¿cómo es? Pues bien, así funcionan esos medios. Pues Zelensky, el señor Zelensky, consiguió esta serie de televisión. Después esta serie se convirtió en una serie de gran éxito, claro. Si tú quieres que una serie se convierta en una serie de gran éxito, tienes que ponerle muchos condimentos. Tienes que ponerle mucho dinero, muchísimo dinero, muy buenos profesionales que te rodeen y muy buenos actores que te acompañen y que te tapen tus carencias. Tampoco sabemos cómo llegó a la política, ni de la mano de quién, aunque antes ya que yo he estado leyéndolo con más detenimiento, pues parece que con la ayuda de Israel, posiblemente del Mossad. Tampoco sabemos quién puso el dinero para poder hacer una campaña y ganar unas elecciones, posiblemente Israel, posiblemente el Mossad. Ya sabemos que no está capacitado, que no tiene nivel y que tampoco se entiende que los dirigentes europeos se estén jugando sus propios países para defenderlo a capa y espada. Bien, sabiendo todo esto, bueno, la vida de Zelensky, como la resumió un gran periodista, está reflejada en esta frase. Zelensky, de payaso a presidente. Una frase acuñada que dijo un gran periodista español y que ha servido de titulares a muchos periódicos del mundo. Y ya se ha terminado este tema, ya voy a pasar al otro tema, pero quiero incidir para que reflexionéis, para que penséis en esta frase. Si sabemos que no está capacitado, que no tiene nivel y tampoco se entiende que los dirigentes europeos están jugando sus propios países para defenderlo a capa y espada. ¿Qué quiere decir? ¿Qué están diciendo con esta frase? Pues están diciendo que todos los países de Occidente, sobre todo los europeos, pues los dirigentes o se han vuelto locos porque a lo que están arriesgando. Es como si fuera una partida de póker, una partida de cartas. Lo que están poniendo encima de la mesa es su propio país, la destrucción de su propio país. En algunos, como el caso de Lituania, Estonia y estos, van a desaparecer y van a ser integrados como la comarca tal, no van a tener ni el nombre, y Polonia posiblemente también. Los demás, pues los expertos dicen, los expertos norteamericanos del Pentágono, los generales del Pentágono, dicen que Europa, pues Europa que se prepare para la destrucción. Vamos, más claro no te lo puedes decir. Están avisando a los políticos, están avisando a nosotros, a los ciudadanos, para que nos preparemos para ver nuestros países y nuestras ciudades totalmente destruidas como en la Segunda Guerra Mundial o peor. Pues con lo bien que se vive en Europa, pues vamos a retroceder de golpe pues 70 años. Bien, vamos al tema.
Se llama el presidente, el señor presidente de, y lo digo con todo el respeto del mundo, el señor presidente de Ucrania se llama Volodymyr Oleksandrovich Zelensky. Nombre de nacimiento está escrito en ruso, así que nada. Pero eso, Zelensky, para nosotros Zelensky. Nació el 25 de enero de 1978. Es tremendamente joven. Tiene 44 años. 44 años. Nació en Kryvyi Rog, Unión Soviética. Residencia Palacio Miriwinsky. Nacionalidad soviética. 1978-1991 y ucraniana desde 1991. Ha sido más tiempo soviético que ucraniano. Religión es judío. ¿Cómo encajan las piezas del puzzle ese sideral que digo yo? Es el dueño del destino de 41.418.717 millones de ucranianos, casi más de ellos de origen ruso, que hablan y escriben en ruso. Curioso. Comentario. Pues que sepáis que por este personaje el mundo, sí, que por Zelensky, el mundo, por la prepotencia, la egolatría, ya lo han comentado antes, porque yo creo que se nota muchísimo cuando doy opinión, cuando hago comentarios, cuando hago observaciones y cuando estoy contando las cosas. Pues que sepáis que por este personaje el mundo ya está en la Tercera Guerra Mundial y podremos constatar en unos minutos que las comparaciones son odiosas. Son odiosas. Bien. Quiero hacer un comentario final que me está saliendo ahora. Las personas empatizamos siempre más con el débil. Aparte, pues comparamos unos con otros. Comparamos, por ejemplo, a Zelensky, que tiene 44 años, yo tengo 60, él tiene 44, pues yo me canso más que él. Bien, pues vamos a seguir. Porque por ahí han salido reportajes en la prensa, en la televisión, en un montón de sitios, en internet, de que Vladimir Putin es un antipático del copón. No, Vladimir Putin es viejo, es mayor. Pero ahora vamos a saber, seguimos. ¿Quién es Vladimir Putin? ¿Quién es Vladimir Putin? Vladimirovich Putin, en ruso ni idea. Nació en Leningrado el 7 de octubre de 1952. Tiene 69 años, el otro 44. El señor Putin tiene 69, el doble. El señor Putin no es que sea antipático. El señor Putin es un señor mayor. No es que esté cabreado, es que está cansado. Es un político ruso y exoficial de inteligencia, que es el presidente de Rusia, cargo que ocupa desde el 2012 y anteriormente desde el 2000 hasta el 2008. Es espía, lo ponen así. Pero
también es experto en geopolítica y en geoestrategia, vamos. No es un espía de chicha y nabo, es la élite de los espías. Tiene estudios universitarios y militares. Las comparaciones son odiosas, ¿verdad? Fue un buen estudiante y un buen militar, como así lo atestigua que tanto en la universidad como en el ejército fue el primero de su promoción. Por lo tanto, vamos, suma 1 y 1, 1 más 1, 2. Es un tío súper inteligente. Caramba, qué casualidad. Lo que dicen todos los estadistas del mundo, incluido Donald Trump, de que es un tío súper educado, inteligente y culto. Y también lo que decía Merkel de él. Todo el mundo que lo conoce dice que es una persona encantadora, inteligente y culta. Yo no he oído a nadie decir eso del señor Zelensky, pero estamos con el señor Putin. Es un experto luchador de artes marciales. Practica deporte todos los días. Un experto jugador de ajedrez. Un excelente pianista. Muchos dicen que sería capaz de poder hacer conciertos profesionalmente. Y una persona muy inteligente, educada y culta. Eso dicen las personas que lo han conocido. Ahora no lo dice, pero en las hemerotecas está. Malditas hemerotecas. Las hemerotecas, como sabéis, son los periódicos que se publicaron, que eso no se tira, se guarda, que se puede encontrar hoy en día mucho en internet, pero tú vas a cualquier sede de cualquier periódico y pide la hemeroteca, pide los periódicos del día o de la época y los tienen todos, los puedes ver, cualquier periódico del mundo. Curioso, ¿eh? Pues bueno, pues eso no se tira. Igual en las televisiones y cosas de estas. Eso es la hemeroteca. Y de ahí después, pues, y de otras cosas, pues se hace la historia. Eso ya mucho más tarde. ¿Cuál es la profesión de Putin y a qué se dedicaba antes de ser presidente ruso? Febrero del 25 de 2022, Rusia, Vladimir Putin. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se encuentra en el epicentro de las noticias de última hora debido a su orden de ataque a gran escala en suelo ucraniano, cuyo objetivo es desmilitarizar este territorio. Además, es el líder del Ejecutivo ruso, vamos, el presidente del gobierno y el presidente de la nación, con más de 20 años en el poder y casi 3 décadas en el ámbito político, así que experiencia tiene más que sobrada. Se licenció en la carrera de Derecho de la Universidad de San Petersburgo, pues ya sabemos que es experto en leyes. Y si es lo listo que dicen que es, todos, pues será experto pues en ciencias políticas, que es una rama también de esto, y experto en política internacional. Pues bien, se licenció en la carrera de Derecho de la Universidad de San Petersburgo, donde coincidió con rostros conocidos como el alcalde de la ciudad, Anatoly Sobchak. Su primera estancia laboral fue en el año 1975, cuando ingresó en la dirección, qué burro sería el señor Putin, cuando en 1975 ingresó en la Dirección de Inteligencia Exterior del Comité de Seguridad del Estado, la KGB, en la URSS, la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y donde permaneció durante 16 años como espía de la organización.
Es que esto es de la actualidad, hay que ponerle rabo, cuernos y de todo, y un tridente porque, claro, es un diablo. Comentario. En 1985, Vladimir Putin ya era teniente coronel. ¿Habéis oído? Ya era teniente coronel. En cuanto a la palabra espía, es correcta, pero él era analista de la información, por lo tanto, era y es geopolítico y geoestratega. Una pasada. Sí, estos que adivinan el futuro, los que saben qué va a pasar, pero no porque tengan una bola de cristal, porque interpretan lo que les llegan de los servicios de información. Los últimos años en la KGB era el director de la KGB. Vamos, como si fuese el director de la CIA. Nota. Para los que no se han caído de la silla, los que no os hayáis desmayado, la KGB era lo mismo que es la CIA. Lo mismo. Lo mismo. La KGB ya no existe. Se ha, se ha democratizado, se ha cambiado, ha evolucionado y existen otras agencias de inteligencia. Pero la KGB ya no existe. Eso es una evidencia. Eso es un hecho. Pero la CIA sí que existe, sí. Sí que existe, sí. ¿Qué hace la CIA? Simplemente tenéis que ver Guantánamo. Pues como esos, se calcula que hay unos 500 en el mundo. Pregunto, o pregunta, ¿alguien se ha dado cuenta del matiz? La ironía. Tiene que salir mi ironía. También formó parte del Instituto de Inteligencia Red Banner para realizar tareas de seguimiento desde Dresden, Alemania, y le sirvió para aprender inglés y alemán. Bien, comentario. Se conoce, se conoce, se sabe con total certeza que el señor Putin habla y escribe a la perfección 8 idiomas. 8 idiomas. Además, con gran fluidez, como mínimo entre 8 y 10. Y aquí viene lo increíble. Se desconoce cuántos idiomas entiende y habla con exactitud. Bien, yo he visto poner en aprietos sobre todo a periodistas norteamericanos cuando comenzó todo esto, donde el señor Putin hizo una rueda de prensa muy amable, muy correcto, lo pudimos ver todos porque fue televisado para todo el mundo, todas las cadenas del mundo televisándolo. Y una periodista norteamericana que muy guapa, por eso estaba allí, porque es muy guapa, pues intentaba coger a Putin, es decir, agarrarlo, atraparlo en sus garras, en su telaraña. Era una zorra, con todas las palabras. El señor Putin la miraba, con la cara que tiene de eslavo, la miraba. Y hubo un momento que el señor Putin empezó a divertirse. Se le notaba que se lo estaba pasando en grande. Porque cada respuesta que le hacía al señor Putin, yo lo estaba viendo y estaba disfrutando, me estaba divirtiendo mucho, pues que el señor Putin en todo momento tenía el control absoluto de todo lo que pasaba ahí dentro. Punto número uno. Punto número dos. Tenía a la chica loca, loca intelectualmente. El cerebro de la chica no le daba para más. Posiblemente el señor Putin sabía en ese momento ya que esa chica era espía de la CIA. Y llegó un momento en que la humilló directamente delante de todo el mundo, cuando directamente empezó a corregirla cuando ella hablaba en inglés, la corregía, le corregía a una norteamericana, la corregía, que estaba hablando mal en inglés.
después empezó a traducir para el resto de los periodistas del mundo. Ya no le preguntó a nadie más. ¿Por qué? Porque sabían que delante la cosa que había, el señor que había allí delante, pues demasiado listo, demasiado inteligente, y los periodistas de raza que tienen un poquitín de cerebro, que todos, si eres de raza lo tienes, el poquitín de cerebro, dices, yo aquí no juego, esto es demasiado grande para mí, no juego. Y hay que saber cuándo se juega y cuándo no se juega. Sin embargo, esta chica insistió hasta que terminó humillada por el señor Putin, pero con toda la elegancia del mundo. Incluso le dio el tiempo, estaba estipulado, tiempo, pues 15 minutos, y el tío le regaló lo menos casi una hora, a todos, pero la que más hablaba era esta, y él encantadísimo. Era como un gatito jugando con un ratón. Impresionante. Eso debe estar por aquí. No creo que eso también lo hayan borrado. En 1991, Putin inicia su vida política en Rusia. La presidencia del Comité para Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de San Petersburgo fue el primer estamento político que ocupó Vladimir Putin desde 1991 hasta 1996. Su afán por la política fue objeto de algunas figuras como el ex primer ministro ruso Víctor Chernomyrdin y Anatoly Sobchak para liderar la campaña electoral de alcalde para la ciudad de San Petersburgo. Sin embargo, su periplo como máximo representante de la alcaldía duró hasta el año 1996 a causa de la dimisión tras la derrota en las urnas de Sobchak. Comentario. Esto es lo normal cuando te dedicas o cuando decides emprender una carrera política. Está llena de tropiezos y de fracasos. ¿Por qué creéis que son tantos, que son tan pocos los que llegan? Y al final solo llega uno. Pues imaginaros lo difícil que es. Porque todos van a por lo mismo. Son como mínimo igual de inteligentes que tú. Y posiblemente, pues, quien más apoyos económicos y con dinero se tiene todo, pues es el que llega. Los demás se quedan atrás. O puedes hacer trampas, como Maripili. Lo increíble, lo milagroso, es el caso de Ucrania. Esto es un comentario, obviamente. Comentario. Lo increíble, lo milagroso, es el caso de Ucrania, de su presidente, que pasas de prácticamente estar viviendo en la calle vestido de payaso a estrella de la televisión y a presidente de un país. Esto sí que es digno de estudio. Seguidamente, Vladimir Putin se trasladó a Moscú para trabajar de manera más cercana con el presidente ruso Boris Yeltsin, que era un alcohólico de muchísimo cuidado, pero tampoco era tonto, era valiente, muy valiente. Él se subió a un tanque, a un carro de combate ruso, hay que tener muchos cojones para hacer eso. Tampoco dudó en destruir la Duma, el Parlamento. Estaba como una cabra, tiene unos cojones así. Yo creo que lo hacía el vodka, particularmente. Pero no era idiota, porque llamó a Putin, llamó al mejor. Por lo tanto, estaba rodeado de personas inteligentes del señor Yeltsin, y Yeltsin lo que tenía es que era un alcohólico de mucho cuidado, donde obtuvo varios cargos, entre ellos vicedirector del servicio administrativo y técnico del presidente de la Federación de Rusia y jefe de la Dirección General de Inspecciones del presidente. Vamos, la mano derecha de Boris Yeltsin. Ahí es donde el señor Putin
pues acumuló la experiencia con lo inteligente que es, pues acumuló toda la experiencia para llegar a donde ha llegado, a ser el presidente de la Federación Rusa. Su buena relación con Yeltsin le permitió ascender hasta el primer vicepresidente del Ejecutivo. Plan, ya se había convertido en la mano derecha de Boris Yeltsin. Ya era el número 2 de la Federación Rusa. Por lo tanto, aún tenía más acceso a más información y como por lo visto, por lo que cuentan del señor Putin, esto es un comentario, una nota, una observación, por lo que cuentan es tan inteligente, pues es una esponja y lo iba absorbiendo todo. Boris Yeltsin le nombra sucesor a la presidencia de Rusia. Por lo tanto, también se puede deducir, nota, esto es una nota, un comentario, también se puede decir que el señor Putin es fiel y que no engaña, no te engaña, no te va a traicionar, porque traicionar a un borracho es muy fácil. Engañar a un borracho es muy fácil. Y el señor Yeltsin dio varias pruebas, lo pudimos ver todo el mundo, que era un alcohólico, un borracho. Entonces engañarlo es muy fácil. Pues Putin no lo hizo, no lo engañó. Y Boris Yeltsin lo premió nombrándolo sucesor. El 9 de agosto de 1999, el presidente Boris Yeltsin decide sustituir a Sergei Spain para darle el cargo de primer ministro de Rusia a Vladimir Putin. Además, dejó en un segundo plano los trabajos que realizaban los servicios secretos del exterior. Pero claro, eso crea vicio. Eso de la información crea vicio porque la información es poder. Pero si eres el que manda, pues vas a tener todos los días la información delante de tu nariz y lo que pidas y más. Sin embargo, su primera decisión como primer ministro fue detonar el estallido de la guerra de Chechenia, conflicto que duró hasta 2009. Comentario. Lo que estaba haciendo el señor Putin era poner orden y comenzar la reorganización integral y modernizar ni más ni menos el país más grande del mundo. Malditas hemerotecas. Es que joden, ¿verdad que sí? Si no, cuando no conviene que sacar estas cosas, eso jode mucho. El problema es que en todos los periódicos esto se publicó. Y ya está. Y si lo buscáis aquí lo vais a encontrar. Si no lo han quitado. Porque claro, con la contrainformación que hay. Bien. Posteriormente, Boris Yeltsin presenta su dimisión como presidente de Rusia, que fue lo mejor que hizo el hombre, en la Nochevieja de 1999, donde Putin fue nombrado por el anterior líder como el sucesor favorito para encabezar el Kremlin, y a su vez asumió las responsabilidades como jefe de Estado hasta la celebración de las elecciones en marzo del año 2000. Estamos en el 2021, recuerdo. Entonces, nota que me sale ahora, pues que tenía 22 añitos, el payaso, digo, el señor Zelensky tenía 22 añitos. Pues mira dónde estaba ya el señor Putin, presidente de la Federación Rusa. Es que las comparaciones dan asco, de verdad. Son así, son odiosas, es un dicho español. Putin nunca perdió unas elecciones, que lo sepáis, tenedlo muy claro, nunca ha perdido unas elecciones. Putin, en la actualidad, para los rusos, para mucha gente que no es rusa, está considerado, pero para los rusos está considerado un dios. No, no, yo no me explico. Mira, el día que me junte con mis amigos rusos, ucranianos, les voy a preguntar por qué el señor Putin no se plantea en instaurar una nueva dinastía de zares. Putin nunca ha perdido unas elecciones desde que Yeltsin lo puso como sucesor.
pasó por el filtro de la democracia y ganó. Y tuvo que delegar en una persona de máxima confianza, geopolítico, geostratega, militar y muy inteligente, Brezhnev, mientras él se ocupaba de volver a situar a la Federación Rusa en el lugar que le correspondía según su criterio. Es que estamos hablando de la segunda superpotencia del mundo, gran superpotencia del mundo. No estamos hablando de Andorra ni del Vaticano, no, ni de Gibraltar. Estamos hablando del país más grande del mundo y de la segunda gran superpotencia del mundo. Reformó y actualizó el ejército, sobre todo su arsenal nuclear, que estaba hecho polvo, estaba anticuado. Así que imaginad a la legión de ingenieros y de cerebros y de técnicos altamente cualificados que eran ya muy mayores, tuvieron que formar a gente joven para el mantenimiento, la actualización, la modernización y la mejora del arsenal atómico. Quizás, haciendo todas estas cosas, descubrieron los misiles hipersónicos. No lo sé, es una cosa que me viene a la cabeza. Formó a oficiales con mentes más abiertas al presente y que miraran al futuro. Recuperó la moral del ejército y lo amplió en todos los aspectos y espectros. Los rusos, que vivían en un estado semidepresivo, viendo lo que estaba pasando en su inmenso país, empezó a subirles la moral. Se fundaron grandes empresas, se fundaron grandes industrias, se fundó un montón de cosas. Se preocupó sobre todo del pueblo, que vivieran bien, que tuviesen comida, educación, sanidad, que no les faltara un plato de comida caliente, que se pudieran vestir dignamente. Muchos dicen, es que te va a salir el listo de la clase y te va a decir, es que no, somos diferentes. Y punto. Nosotros somos mediterráneos y ellos están a la otra punta. Pero España y Rusia siempre no nos hemos llevado bien. Solo hemos tenido, a lo largo de nuestras larguísimas historias, hemos tenido un encontronazo. En Alaska, cuando Alaska era, sí amigos, sí, era, hermanos, sí, era Rusia, que la vendió por 8 millones de dólares. Los zares eran así. Y allí se encontraron con los conquistadores españoles y se llevaron el repaso del siglo, los rusos. Pero en fin, nada, no pasa nada. Es lo único que hemos tenido. A partir de ahí siempre hemos tenido una gran relación, sobre todo comercial. Nos hemos llevado bien. Menos, obviamente, cuando estaba el régimen comunista en Rusia y aquí teníamos a Franco, que era el tío más anticomunista del mundo. Pues bien, reindustrializó el país y lo consiguió hacer en un tiempo récord, en 8 años. Pero en 4 años el país ya estaba listo. Ya estaba listo. Pero no solo se quedó en Rusia, porque el granero de Europa toda la vida ha sido, ¿qué? Ucrania. Pues también ayudó a Ucrania para mejorar sus maquinarias y sus historias para que pudieran producir más y cosas de estas, más cereales, más esto, más aquello, más lo otro, más de todo y esto y aquello y lo otro. Todo esto, Estados Unidos
haciéndole de policía, pero no eran policías, eran militares. Aviones de guerra norteamericanos sobrevolando a espacios metros y entrando en el espacio aéreo ruso, buques norteamericanos entrando en aguas territoriales rusas, submarinos norteamericanos entrando prácticamente de las bases rusas de submarinos. Yo no sé si habrán hundido, me imagino que sí que se habrán hundido carros de combate. Y después, como Estados Unidos ya vio que Putin había avanzado un montón, había hecho progresar a Rusia, pero vamos, ¡plaf! Le había dado un empujón espectacular a la Federación Rusa, a su país, pues ya se lo pensó y dijo, pues voy a pedir ayuda a la OTAN, que para eso tengo la OTAN, para eso tengo a mis sirvientes, a mis camareras, a mis barrenderas, que hagan el trabajo, que me ayuden a hacer el trabajo. Y la OTAN, como gilipollas, pues empezaron a hacer lo mismo. Así durante 15, 16, 20 años. Era cuestión de tiempo de que se armara lo que se ha armado. Desde entonces ha sido renombrado electoralmente como presidente de Rusia hasta en 4 ocasiones. Putin es el presidente de la Federación Rusa elegido por sufragio universal, que ganó limpiamente con más del 90% de los votos. Sí, amigos, sí. Tomaos la pastilla, relajaros, los que os hayáis caído de la silla y os hayáis despertado de la siesta, prestad atención, porque viene un comentario. Para los incrédulos, todos los presidentes de Europa y los altos funcionarios de la Unión Europea fueron invitados a gastos pagados para participar en las elecciones como observadores. ¿Qué hacen los observadores en unas elecciones? Pues ellos son los que dan testimonio de si esas elecciones han sido limpias o han sido pues un pucherazo, una trampa. Sí, curiosamente, todos estos que hablan tan mal y dicen tantas burradas sobre el presidente ruso estuvieron ahí. Pero tienen un gran problema. La historia, las hemerotecas, malditas hemerotecas, y sobre todo las pruebas donde están registradas sus firmas, dando fe que las elecciones fueron limpias. Menudo problemón, ¿no? Menudo problemón. Porque muchos presidentes que hay en la actualidad en la Unión Europea, muchos altos cargos que hay actualmente en la Unión Europea y en los diferentes países de Europa, estuvieron ahí. Comentario. Comentario. Quizás fue el caviar, el vodka, el lujo, pero en Rusia están guardadas las actas, los documentos originales de todos los representantes europeos que acudieron. También acudieron representantes de todo el mundo, de los países que quisieron. Y en algunas, por no decir en todas, se puede leer en multitud de idiomas, eso está entrecomillado, que empiezan comillas, se abren comillas, es decir, que es textual, que han sido las elecciones más limpias a las que he asistido como observador. Se cierran comillas. Caramba, que ganó las elecciones sin hacer trampa. ¿Lo has oído, Maripili? Hermano, Maripili de Sánchez. Nota, curioso, que esto está escrito por la mayoría que ahora está mandando sus ejércitos a luchar contra Rusia. Sí, los mismos que escribieron eso son los que están mandando a los ejércitos, por ejemplo, el ejército de España, allí, que debería de estar en casa. Maldita hemeroteca.
A que jode la hemeroteca, ¿verdad que sí? Pues mira, la hemeroteca te dice la verdad, porque te dice las noticias del día de ese año. Mm, del día de ese año. Vaya, vaya, vaya. Rusia, situada en Europa Central, tiene una superficie de 17 millones 98.250 kilómetros y es el país más grande del mundo. Rusia, con una población de 146.800, de 146 millones, es que todo es grande en Rusia, 146 millones 800 mil personas, es uno de los países más poblados del mundo. Y habitantes por kilómetro cuadrado. Y hasta aquí. Como curiosidad, la Federación Rusa no solo ha pedido, escúchate esto bien, como curiosidad, la Federación Rusa no solo ha pedido en innumerables quiere decir muchas veces, ocasiones, en innumerables ocasiones, el integrarse en la Unión Europea. Y siempre la respuesta ha sido la misma, un no en mayúsculas, no. Pero, ¿cuánto de vosotros conocíais que la Federación Rusa también pidió en varias ocasiones formar parte de la OTAN? Porque, amigos, Rusia siempre ha sido y será Europa. Lo quieran o no lo quieran. Y hasta aquí. Hasta aquí. Pues ya conocemos a los dos, tanto al señor Putin como a Zelensky. Y cada uno que saque su propia conclusión. Y como de costumbre, os remito a los libros de historia. Si no tenéis bastante con las hemerotecas, pues os vais a los libros de historia. Aquí no hay nada de Wikipedia, aquí no hay nada de esto. Esto es hemeroteca pura y dura y historia pura y dura, nada más, nada más. Y los comentarios complementarios que yo hago para romper el copyright, el derecho de autor y para explicar las cosas pues a las personas, sobre todo de Hispanoamérica. Bien, pues nada, eh, ya conocemos a los dos líderes principales que están enfrentados y ahí lo que está pasando es exactamente lo que pasó en la España de la guerra civil, que están probando pues todos los juguetes hasta que dentro de un mes y medio, quizás antes, pues se arme la gorda. Así que yo, como siempre y es habitual en mí, pido, por favor, pido a los políticos, a los militares, al presidente del gobierno, a Maripili, hoy te voy a decir el nombre, a Sánchez, Maripili, le pido al rey, a todos, que nuestros soldados regresen a casa con efecto inmediato. No es hacer una especie de Zapatero, lo que hizo Zapatero en Irak. No hay combates aún. Así que te puedes venir. Tenemos nuestros problemas en España, con Marruecos y un montón de líos. Así que lo mejor que puede hacer España es: yo ya he cumplido, yo me voy a mi casa y de paso todo lo que tenemos repartido por ahí, por 80 sitios diferentes del mundo, que vuelvan a casa, porque están mal armados y están mal. Soluciona los temas de España, soluciona los temas de las Fuerzas Armadas Españolas, que regresen nuestros soldados y por los conductos que sean necesarios pídele disculpas a Rusia. Están los oficiales y están otros que todos los conocemos. Por lo tanto, Rusia te los va a aceptar y vas a tener a un país que no va a ser enemigo tuyo. Y que se apañe Estados Unidos con sus problemas.
que aprenda a no meterse en problemas y a solucionarse sus problemas. Yo no soy partidario de ninguna guerra, soy partidario de la paz. De la paz. Que me gusten los temas militares es otra historia. Que me interesen los cacharros que se ingenian para matar gente al ser humano es otra historia. Pero yo no soy partidario de la guerra, yo soy partidario de la paz. Y no entiendo qué hace España a 5 o 7 mil kilómetros de su país. ¿Qué hace mandando armas para matar a otras personas? Que a nosotros no nos han hecho nada. Que nunca nos han hecho nada. Que son grandes clientes nuestros. Que nos compran de todo. Que son unas maravillosas personas. Cuando los conoces, son encantadores, educados, cultos, religiosos. Pero claro, con la gentuza que tenemos aquí en España, ay, Dios santo, si yo fuera presidente, querido hermano. Esto lo arreglaba yo así, en 5 minutos, aunque no te lo creas. Bueno, pues nada, pues soy Tony Garcés, os mando un abrazo a todos muy grande desde Valencia, España, mi querida España. Os deseo a todos que tengáis muchísima salud, que Dios os guarde y esta noche creo que el reportaje de esta noche es un capítulo sobre la Guardia Civil y esto va a salir pues dentro de un rato cuando lo suba, pero esto va a salir esta tarde porque ahora voy a grabar otro sobre Melquisedec. Un abrazo, hasta la próxima.